La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Red Activa y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti. Los santeños somos gente emprendedora. Los santeños somos gente solidaria. Los santeños somos gente que vamos por el camino del desarrollo y el progreso. En nuestra tierra se respira éxito. Es por eso que nada nos puede derrotar ni detener. Nosotros somos gente que aceptamos retos. Soñamos, sentimos y hacemos. Antonio Ante es una tierra bendecida por Dios, porque cuenta con gente como tú. Antonio Ante, tierra de emprendedores, es tuya. Alcaldía de Antonio Ante, estamos cumpliendo. Ahora puedes pagar la factura de tu servicio de Internet Plus a través de nuestra página web. Dirígete a la opción Pagos. En usuario y clave, ingresa el número de cédula del titular de la cuenta del servicio de Internet. Verifica y selecciona tus valores de pago. Luego, haz clic en Pagar. Finalmente, ingresa los datos de tu tarjeta de preferencia y da clic en Pagar. ¡Listo! El pago de tu factura se ha realizado con éxito. RD Technology. Somos importadores directos de productos que ni te imaginas que existen. La tecnología hace tu vida más fácil. Aquí encontrarás ese regalo ideal para cualquier ocasión. Desde un audífono para tu celular hasta un dron. Visita nuestro showroom en la Juan Antabalipa y Juan Francisco Bonilla esquina, tercer piso. O escribe a Vanessa al WhatsApp +593 98 834 7620. Te ayudamos a abrir tu emprendimiento. Trabaja con nosotros. Vende tecnología. rdtechnology.store. Precios de locura. Muy buenas noches con todos y todas las personas que nos ven por Portada Ecuador. Bienvenidos a Equilibrio, un programa para la salud mental, las relaciones de pareja, los derechos, la crianza positiva, la familia y mucho más. Gracias por acompañarnos este viernes. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante el día de hoy y tenemos para eso una invitada muy especial. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, con todas. Agradecida con la invitación y emocionada de estar en Ibarra. Definitivamente me encanta. Soy docente universitaria en la universidad, en la UTN, y me encanta la ciudad, entonces emocionada de estar en este espacio. Bueno, quisiera que nos compartas tu nombre, no quisiera mencionarlo mal, entonces quisiera que por favor te presentes tú mismo. Listo. Bueno, yo soy Sougan Hesnamzadeh, me dedico a la academia y a la investigación universitaria y bueno, como les contaba, he sido docente universitaria también en Ibarra, alguna vez de la Universidad de Otavalo, y hoy por hoy estoy radicada en Quito. Bueno, nuestra invitada, aparte de ser docente, tiene un currículum bastante interesante. Ha sido nombrada doctora honoris causa en Colombia. Está cursando su PhD en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Máster summa cum laude en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad degli Studi di Palermo. Tutora de nivelación especializada en modalidad en línea en la Universidad de La Rioja, Logroño. Investigadora asociada en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Diplomada en Género y Movimientos Feministas, Universidad de Buenos Aires. Abogada en la Universidad Internacional SEC.
docente de pregrado y posgrado en Ecuador, México, Colombia, Perú y República Dominicana. Son algunos de los datos que podemos conocer de nuestra invitada, como les había mencionado, alguien muy especial justamente para hablar de este tema que es bastante importante. No sé si quieras comentarnos algo más de ti, qué te gusta hacer, algo más de ti como persona. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo fui alguien que trabajé en la función pública durante 10 años, pero siempre tenía este anhelo, este deseo de poder servir a la sociedad a través de la academia. Entonces, hoy por hoy puedo decir que soy alguien que ha cumplido sus sueños. Soy docente universitaria e investigadora desde hace 4 años. Y realmente poder compartir espacios con mis alumnos, mis alumnas, es sumamente enriquecedor. Construimos relaciones simbióticas de aprendizaje y, como siempre les digo, yo termino aprendiendo con ellos mucho más que seguramente lo que ellos aprenden de mí. Creo que la enseñanza, que la educación, las aulas en sí mismas son espacios sumamente altruistas en los cuales estamos formando, ¿cierto?, a las personas que son el sostén de la sociedad. Entonces, la responsabilidad que tenemos en las aulas es una de las responsabilidades, según mi parecer, más grandes que tenemos como personas. Entonces, estoy sumamente feliz, honrada y orgullosa de poder servir a mi país, bueno, en algunos países latinoamericanos, desde ese espacio. Y como les decía, siempre quise hacer lo que hago hoy por hoy y me siento sumamente realizada y siempre estoy al servicio de la comunidad, de la academia, de la investigación, justamente porque lo hago desde la convicción, no como un trabajo, sino realmente porque me importa las personas, me importa desde las ramas de conocimiento en las que manejamos. Me importa el hecho de que desde las aulas podemos ser capaces de realmente, aunque suena cliché, ¿no?, pero podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias. Y bueno, para pasar al tema que teníamos previsto el día de hoy, como les dije, es un tema bastante importante y quisiera preguntarte a ti, ¿por qué es necesario hablar sobre la violencia de género? Que justamente el día de hoy vamos a tratarla. Pero ¿por qué crees tú que es necesario hablar sobre la violencia de género? Perfecto. Bueno, hablar sobre la violencia de género es importante en la medida que lamentablemente sí, hemos naturalizado, hemos normalizado muchas prácticas violentas en la sociedad, ¿no? Y específicamente desde el marco del género, es sumamente válido entender que cuando hablamos de género no estamos hablando únicamente de violencia en contra de las mujeres. Ese es un error muy grande que se comete incluso en los discursos sociales, en los discursos políticos, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de todas las formas de violencia que se dan en torno al género de una persona, no al sexo de la persona, sino al género. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Género es la construcción social de lo femenino y lo masculino, ¿cierto? Y por otro lado, el sexo es lo que nosotros hacemos biológicamente. Entonces, fíjense que si es que hablamos de violencia de género como sinónimo de violencia en contra de las mujeres, estamos desconociendo el sentido mismo de lo que es del género, entendiéndolo como una construcción social. ¿Ya? El género no es algo natural, sino es una construcción social. La sociedad define, la sociedad indica, ¿no?, qué es lo femenino, qué es lo masculino. Siempre les digo a mis estudiantes, fíjense, hagamos un ejemplo sumamente dinámico y sencillo. Pensemos en una mujer embarazada, ¿verdad? Una mujer está embarazada y le indican que ella va a tener, pues, un hijo varón. Su familia, sus amigos, le hacen un baby shower. Y ese baby shower no va a ser de color rosado. Ese baby shower va a ser azul, va a ser celeste. Fíjense que el bebé está en el vientre de su madre y no tiene idea, no sabe nada en cuanto a que ciertos colores han sido designados para las mujeres, para los hombres, pero nosotros como sociedad somos quienes hemos asignado, ¿no?,
las cuestiones rosadas sean para mujeres y para hombres. Yo sé que este es un ejemplo sumamente sencillo e incluso baladí, pero lo hago justamente para mostrar que el género no es algo natural. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencias basadas en género en contra de las mujeres, ¿sí? En contra de la población LGBT, incluso en contra de los hombres, pero en una medida sumamente reducida. Hay una sentencia incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual efectivamente se señala que un hombre, ¿sí?, fue víctima de violencia por su condición de género, es decir, por ser hombre. Principalmente quienes sufren violencia de género somos las mujeres. Sí, pero si es que vamos a hablar de violencia de género específicamente contra las mujeres, es válido y es importante que en los discursos empecemos a ampliar las cosas y hablar como corresponde. Entonces, si vamos a hablar de quiénes son las principales víctimas de violencia de género en la sociedad, pues claramente hablaremos de las mujeres, pero no son las únicas, ¿no? Incluso ahí están la población LGBTIQ+, también. Cuando se habla de violencia en contra de ellos, de ellas, estamos hablando de violencia de género. Y es por ello que me parece sumamente importante, me parece menester poner en la palestra la clarificación de estos conceptos para justamente entender posteriormente las políticas públicas que existen al respecto, los programas que existen para justamente la erradicación de este mal y demás cuestiones que si es que no lo entendemos desde un marco conceptual, pues claramente van a generar confusiones, que es lo que pasa. Muy bien, y de aquí, como tú dices, partiendo desde un concepto, decir qué es la violencia. ¿Qué es la violencia de género? Parece que no te escuché bien. Sí. Justamente quería que aclaremos eso para que podamos partir desde ahí y sea mejor el entendimiento de las personas que nos están observando. Perfecto. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de cualquier forma de violencia, cualquier tipo de violencia basada en género, es decir, basada en la condición de género de cada persona. Existen personas cisgénero y personas transgénero. Las personas cisgénero, incluso género fluido, las personas cisgénero son aquellas personas, por ejemplo, como yo, voy a decirlo, nací con un órgano reproductor de mujer, biológicamente hablando, y aparte me considero mujer, ¿verdad? Me considero mujer, y mi expresión de género en la sociedad es de mujer. Entonces, si es que todo eso empata, soy una mujer cisgénero. Una persona transgénero es una persona que nace con un órgano genital y tiene hormonas que no empatan directamente con lo que esa persona concibe que es en la vida. Entonces, yo puedo nacer con un órgano reproductor femenino, sexual, biológicamente hablando, mujer, pero mentalmente no me considero mujer. Entonces, si mi expresión de género, es decir, si me transito como hombre y me considero hombre, esa persona es transgénero. Y luego hay un concepto también peculiar que es del género fluido, ¿no?, del cual no se habla mucho, pero es un género, tal como dice la palabra, como se señala terminológicamente, es un género que no se encasilla en uno solo, sino unas veces considera del marco de lo femenino, de lo masculino, o tampoco lo podemos considerar con un término específico, porque a muchas personas que empatan con ese género no les gusta que así le llamen, entonces ese es el género fluido. Esa es la violencia de género, pero me gustaría hacer una puntualización y en ese marco decir que a la línea en la que quisiera que manejemos hoy la entrevista es a la violencia de género en contra de las mujeres, entendiendo ya que la violencia de género no es sinónimo de violencia en contra de las mujeres, pero sí sabiendo y teniendo conciencia de quienes más sufren violencia de género en la sociedad, lo menos acá en el Ecuador, son las mujeres. Exactamente. Sí, bueno, podemos muchas veces escuchar, ¿no?, que por qué las mujeres siempre se están quejando, que los hombres también sufren violencia, pero como tú mencionabas, la estadística de lo poco que se puede conocer, porque la realidad siempre es otra de las personas que denuncian, es mucho más alta tanto en niñas
y mujeres que en la realidad de los hombres, y es por eso que se toma muy en cuenta este tipo de violencia. ¿Nos podrías comentar un poco qué tipos de violencia existen? Por supuesto que sí. Si hablamos, bueno, ahorita ya de violencia de género en contra de las mujeres, los principales tipos de violencia que se sufren son violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia obstétrica. Es una violencia de la que no se habla mucho y de la cual las únicas que pueden sufrir ese tipo de violencia somos las mujeres. Eso por mencionar ciertos tipos de violencia. Y una forma de violencia también de la cual tampoco se habla mucho es la violencia vicaria, ¿sí? La violencia vicaria, la cual sufren muchas mujeres que tienen hijos, ¿sí? Tienen hijos y que sus parejas los chantajean a través de sus hijos, o sea, en palabras coloquiales, te voy a quitar a los niños, te voy a quitar a nuestro hijo, a nuestra hija, si es que todo aquello es una forma de violencia, se llama violencia vicaria, entre otras, pero principalmente esos son los tipos de violencia a los cuales estamos sujetos las mujeres en la sociedad, bueno, en Ecuador hablando específicamente. ¿Cómo nosotros podríamos identificar si estamos sufriendo algún tipo de violencia? Porque creo que la mayoría de personas solo identificamos la violencia física y cuando uno le pregunta, digamos, a una mujer que se acerca a denunciar o algo, o si tiene algún problema de pareja, le decimos si le agreden o le maltratan, no reconocen ser víctimas de violencia porque no les han golpeado, porque no les han agredido físicamente. Pero ¿cómo nosotros podemos reconocer los otros tipos de violencia? Perfecto, es una pregunta sumamente interesante, sumamente importante. Y es ahí cuando la palabra género, ¿sí?, toma esa importancia a la que hacía referencia en un inicio. Estos tipos de violencia vienen muchas veces por los roles de género asignados en la sociedad que tenemos hombres y mujeres. Fíjense que los hombres tienen un rol asignado, ¿no?, de proveedores, de prácticamente ser unos cajeros automáticos que están obligados a proveer recursos económicos para mantener a la familia. Y si no lo hacen, también son castigados socialmente porque no han cumplido con su rol, ¿no? Pero por otro lado están los roles de cuidado, principalmente asociados a las mujeres. Lo que les digo a mis alumnos en clase, puede ser que su familia ya no tenga estos roles tan marcados, pero eso no significa que en el Ecuador, ¿no es cierto?, esto no sigue existiendo. Entonces, quienes principalmente están hechas cargo de los roles de cuidado son las mujeres, quienes están hechas cargo de qué sucede en la familia, con los hijos, del cuidado de los hijos, de las hijas, etcétera, hablando desde un marco de una familia nuclear, somos las mujeres. Y eso, ¿sí?, eso ocasiona que se vayan naturalizando, que vayamos normalizando comportamientos que claramente son violentos, son lesivos, pero el hecho de que se hayan practicado así de generación en generación hacen que no lo veamos como violencia. Por poner un ejemplo, ¿no?, quienes son las personas más desnutridas en el Ecuador y en el mundo son las niñas, antes que los niños. Si hablamos de desnutrición infantil, quienes más sufren desnutrición son las niñas. ¿Y qué tiene que ver esto con la pregunta? Tiene que ver, fíjate, que estamos en una mesa, ¿sí?, y hay una cantidad específica de comida. Si es que hay niños, hay padres en la mesa y luego hay madres y niñas, quienes reciben menos cantidad de comida son las mujeres y las niñas, porque tenemos metido en nuestra cabeza, ¿no?, que siempre la mejor presa de pollo hay que ponerle al papá, ¿no? Y aunque parecen cosas ridículas y niñas y cuestiones que no vienen al caso, vienen todo al caso. Son sumamente importantes de ser analizadas, porque eso dice lo que somos como sociedad, eso dice lo que pensamos como sociedad, y es a eso a lo que tenemos que apuntar, a identificar ese tipo de violencia. Entonces, el hecho de que a una niña no le sirva la misma cantidad de comida por ser niña es una forma de violencia. Es una forma de violencia que está siendo practicada incluso por su misma madre, ¿no? El hecho de que hemos normalizado de que nuestras mamás
nuestras abuelitas, mientras están en el cuidado de casa, sirvan a todos la comida y ellas sean las últimas en comer o que coman poquito, digan no pasa nada, te sirvo más y que ellas no coman, lo vemos como un acto de cuidado, acto de amor y lo vemos desde un marco del altruismo, ¿no? Pero es una forma de violencia que la hemos ido naturalizando y además la hemos ido romantizando. Ese es un problema enorme, ¿no? Que vamos romantizando las violencias y por eso no las vemos. Entonces, una de las principales herramientas para poder enfrentar los distintos tipos de violencia es dejar de romantizar la violencia, dejar de entenderla como algo normal, como algo natural, que nuestra mamá se levante a las 12 de la noche a servirnos la comida porque soy el niño de la casa, mi hijo, mi chiquito, mi hombrecito, entonces yo le voy a servir la comida y me voy a levantar nomás, como un acto de amor. Ok, quienes principalmente hacen eso son las madres, que hay padres que también, exacto, pero los índices apuntan principalmente a quienes están obligados a sus roles de cuidado, son las mujeres y son las madres. Entonces hay que empezar a dejar de romantizar este tema. Luego, por otro lado, sí, es importante tener en cuenta, tener en consideración que el marco económico, es decir, las finanzas, los recursos económicos, si solamente están siendo manejados por el patriarca familiar, por la cabeza de familia, el discurso dice mucho, por la cabeza de familia, las mujeres de una u otra forma van a estar subordinadas por temas económicos. Eso es violencia económica, porque siempre van a tener que recurrir, ¿sí?, a su esposo, para que, o a su pareja, para que los recursos económicos y poder vivir como corresponde, hacer las compras que corresponde y tal. Entonces, hay que empezar a romper esta relación dicotómica, ¿no?, de los roles sociales en los cuales quienes plantean o emergen la figura de cuidador desde el marco económico son los hombres y desde el cuidado específico del hogar las mujeres. Ese es la piedra angular y el núcleo de las distintas formas de violencia. No con esto quiero decir que hay que destruir a la familia nuclear, porque no es así. La Constitución reconoce todos los tipos de familia, incluyendo la familia nuclear, ¿no? Y está muy bien. Pero el punto es que tenemos que dejar de normalizar y naturalizar los roles establecidos ahí, y no es que las personas hacen o dejan de hacer algo por su condición de hombres y mujeres, sino porque como miembro de esa familia cumplen con ese rol y así está establecido y no pasa nada. Cuando dejamos de naturalizar y de romantizar los roles de género, pues estamos teniendo una herramienta valiosísima y muy potente para enfrentar los distintos tipos de violencia. Y en eso tienes mucha razón, porque es necesario ir cambiando todas estas estructuras sociales que tú nos mencionabas, todos estos aprendizajes que hemos tenido y que se van repitiendo como patrones de conducta que tal vez están equivocados y nos han estado haciendo mucho daño. El hecho de no tener clara esa idea de la corresponsabilidad y que tenemos las mismas capacidades para participar en las familias. Existen más casos de violencia que antes. Perdóname, la última parte no logré escuchar. Te mencionaba, bueno, te preguntaba que qué piensas tú sobre algunas manifestaciones en las que dicen que ahora existen más casos de violencia que antes. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, no están mintiendo, no están mintiendo. Fíjate que los femicidios, que son el culmen de la forma de la violencia en contra de las mujeres, el punto final al continuum de violencia de género en contra de las mujeres, sí se ha incrementado, ¿sí?, durante los últimos años. La pandemia ha influido muchísimo. Fíjate que desde el año 2019 muchas mujeres tuvieron que quedarse en sus hogares, obviamente pretendiendo salvarse de un virus, ¿no?, del SARS-CoV-2, producto del mismo
existe la enfermedad COVID-19, pero en sus propias casas también estaban siendo víctimas, ¿sí? De violencia que muchas veces les quitó la vida. Entonces, el estar en las casas, en esos espacios y cerrados y tal, generó, ¿sí?, que los índices de violencia se disparen. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Fíjate que para muchas mujeres, ¿sí?, para muchas mujeres el salir de su casa, salir a trabajar, estar en otro espacio, que su esposo saliera y tal, era un momento en el cual generaba un respiro, ¿cierto?, para ellas, pero lamentablemente no fue así. Con la pandemia, ellas empezaron a sufrir lo que podríamos llamarlo una sindemia. ¿Y por qué me atrevo a decir una sindemia? Muchas veces esto que digo causa revuelo, ¿no? Pero la OMS ha establecido que la violencia de género en contra de las mujeres es una pandemia. Es un problema de salud pública. No, totalmente, y no me estoy inventando. Pero y no es que lo estoy diciendo con pura retórica. Aquí tal vez podríamos decir que tal vez antes las mujeres lo normalizábamos mucho y no existían denuncias. Bueno, ¿cuándo es antes? ¿No es cierto? Porque ese es sería un punto importante en tener en consideración, ¿no? Antes, aquí en Ecuador, si podemos hacer un recuento cronológico desde los años 90, ¿sí? Desde los años 90 es que en el Ecuador se empieza a tomar a la violencia contra las mujeres, no la violencia de género, pero la violencia en contra de las mujeres como un problema público, ya no estrictamente privado, porque eso sucedió tras la segunda ola del feminismo, principalmente en los Estados Unidos, donde se empezó a establecer que lo sexual es político, ¿no? Y porque muchas mujeres empezaron a dar cuenta que lo que les pasaba a ellas no era solo a ellas, sino a muchas personas en general, y eso se trasladó a Latinoamérica, esas corrientes de influencia, ¿no? Y desde los años 90 es que se empieza a hablar de una u otra forma de la existencia de este tipo de violencia acá en Ecuador. Claramente que antes también se hablaba y tal, pero no con la fuerza que se hizo, que se realizó en los años 90, ¿no? Pero hay que señalar ahí también que esa violencia de género, esa violencia de género en contra de las mujeres a las que se hacía referencia en los años 90, únicamente la miraban desde el plano de lo íntimo. ¿Qué quiero decir con eso? Únicamente la violencia entre pareja, ¿ya? Y la violencia entre parejas no es la única violencia que sufren las mujeres. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Luego, posteriormente, existieron desarrollos importantes en el tema y tal, pero es más o menos hasta el año 2008 y 2010 que acá en Ecuador se empiezan a hacer investigaciones importantes en materia de violencia en contra de las mujeres, y Ana Carcedo y Montserrat Zagot, ¿sí? Hicieron unas investigaciones importantes en Quito y en algunas otras ciudades del país, y empezaron a analizar la muerte violenta de mujeres, ¿sí? La muerte violenta de mujeres. Y es ahí cuando, de una u otra forma, si bien es cierto, no estaba tipificado en el Código Penal, pero se empieza ya a hablar de femicidio, ¿no es cierto?, de que existen muertes a mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, si hablamos de antes, si utilizamos de esta palabra, es importante tener en cuenta este lapso de tiempo, ¿no? Entonces, si me dices antes de la pandemia, ¿ha habido existido un incremento de la violencia en contra de las mujeres? No, con la pandemia se intensificó, pero si me dices en un rango de tiempo de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es decir, desde el 10 de agosto del 2014, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres. No es que se ha incrementado desde ese tiempo hasta el 2018, pero el punto es que ya esas muertes estaban siendo llamadas por su nombre, dejaban de estar dentro del marco del delito de asesinato específicamente diluidas, ¿no? Y encajaban en un tipo penal específico, que es el del artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo que sí es importante es
que lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país la inversión en el marco de protección para la erradicación de la violencia de género no se ha dado como corresponde, ¿sí? Como saben, nosotros hemos ratificado la CEDAW, es un convenio internacional, pues podríamos decirlo el más grande que hay para erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, y lo hemos ratificado y como Estado estamos obligados, ¿sí?, a tomar las medidas necesarias para que justamente el tipo de violencia se erradique. Pero yo te digo, fíjate que en el gobierno de Lenín Moreno, ¿sí?, se redujo el 80% del presupuesto designado para la erradicación de la violencia de género. ¿Eso qué quiere decir? Que en la palabra, ¿no es cierto?, en el discurso, sí, que erradiquemos la violencia de género, que es una realidad, que es una pandemia, que la OMS así lo ha contemplado, que es un problema de salud pública, que hemos naturalizado la violencia. Todo sí, todo sí. Luego, en ese mismo gobierno se promulga una ley orgánica, ojo, una ley orgánica para erradicar de género en Ecuador. Fíjate, o sea, estamos hablando de una ley orgánica, porque antes de esta ley orgánica existía la ley 103. ¿Y cambia algo en el Ecuador después de esta ley para prevenir y erradicar la violencia de género? No hay una ley orgánica especial, pero por otro lado tienes una reducción del 80% en presupuesto destinado a eso, y ese presupuesto... Tenemos un instrumento, sí, tenemos un instrumento para, desde lo formal, hacer exigencias, pero desde lo material, lamentablemente, mientras no se destinen los recursos que se tienen que destinar, realmente estamos perdidos y es doloroso eso. Este gobierno actual, con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, señalaron que en este año, no en este año, pero en el gobierno de Lazo se van a destinar 23 millones de dólares, ¿sí?, para distintos proyectos para la prevención de la violencia de género en Ecuador, y la secretaria de Derechos Humanos señaló que la distribución de este dinero no es que se iba a generar 6 millones cada año, sino que desde el primer año, ¿sí?, es decir, el primer año de ejecución de los proyectos 2022, se supone que se utilizarán 13 millones de dólares en 2 proyectos específicamente. Estamos 28 de enero, hasta ahora no ha pasado eso, pero veamos qué sucede al respecto. Lo que sí hay que señalar es que en el gobierno anterior, y no lo hago hablando de ningún tipo de partido ni nada, yo estoy acá como una activista de derechos de las mujeres, y sí me parece importante que las personas sepamos, ¿sí?, que nos demos cuenta y pongamos en la palestra que por un lado se trata de una ley y que, como tú dices, cambien algo en el marco de los... Y esto es realmente preocupante porque a partir de esta violencia de género, como tú nos mencionaste antes, la última escala que tenemos en realidad es el femicidio, y en el 2021 tuvimos una estadística bastante alta de 196 femicidios, de los cuales creo que son 11 que eran niñas adolescentes, y hablamos de que en el Ecuador en realidad cada 44 horas muere una mujer. Entonces, ¿qué acciones se podrían tomar como para nosotros prevenir la violencia de género?
Perfecto, muchas gracias por la pregunta. A ver, fíjate que los datos que se arrojan, los datos que tú estás señalando son datos oficiales, ¿no? Son datos de calidad general del Estado. Pero luego también hay datos detrás de eso, de algunas fundaciones, como por ejemplo Alvea. He llegado a señalar que del 2014, es decir, desde la tipificación hasta el año 2021, se han registrado 1000 femicidios. ¿Ya? Se han registrado femicidios en Ecuador. Y eso se lo hace con un mapeo. Entonces estos son datos que en realidad no nos muestran lo que está pasando en nuestro país y más bien existe una realidad muy diferente que puede ser el hecho de que no se denuncien, no se esclarezcan o no se hagan las investigaciones sobre todos estos casos. Es de justicia. Incluso perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado lo impulsan como femicidio, sino como asesinato. No se entiende, ¿sí? No se entiende realmente la intención del tipo penal, femicidio, y no se entiende que efectivamente esa mujer la mataron por su condición de mujer, no porque simplemente, mira, si es que yo salgo ahorita a la calle y me quieren robar mi celular, y por robarme mi celular me disparan, eso no es femicidio. Claramente, no me están matando por mi condición de mujer, me matan por robarme el celular. Eso es asesinato, listo. Robo con muerte. Pero si yo salgo a la calle y estoy vestida, me invento, con una popera, pues me violan, luego me matan y me escriben en el pecho, eso te pasa por vestirte así, y alguna mala palabra, claramente me están culpabilizando de haber provocado lo que me pasó. ¿Ya? Y es un claro mensaje social. Y es por eso que años 70, ¿sí? En Inglaterra y en Estados Unidos se empieza a hablar de femicidio con la locución anglosajona femicide. Y es Bueno, y en realidad es bastante, como tú decías, ¿no? Hay una gran diferencia y es preocupante por el hecho de que muchas de estas víctimas han reportado antecedentes de episodios violentos o muchas de estas víctimas también han tenido que recurrir a boletas de auxilio. Y a pesar de que todo esto han realizado, no se ha podido evitar que ellas sean asesinadas. Desde el año 2010 se ha visto importante. Totalmente. Hay una importante aquí también que muchas veces culpamos a las víctimas que se quedó ahí, ¿no? Si es que eras víctima de violencia, si ya te golpeaba, si ya te insultaba, ¿por qué sigues ahí? Y ahí es importante explicarlo a través del síndrome de la rana hervida, ¿no? Si es que yo voy a cocinar una rana, un sapo, pues yo sé que el sapo va a saltar. Entonces, ¿qué hago? Le prendo el agua y poco a poco voy subiendo el fuego. Cuando la rana ya está sin fuerzas, ahí es que subo el fuego y la rana empieza a tratar de salir, pero ya no puede. Eso mismo pasa con la violencia contra las mujeres, principalmente dentro del ámbito familiar. Claro que ninguna pareja desde el día uno viene y te golpea, te insulta o te escupe en el rostro. Eso va pasando paulatinamente y paulatinamente ya vas teniendo hijos, te casaste, ya dejaste de estudiar, es tu proveedor económico, tu único proveedor económico, te da vergüenza que dirán la sociedad, porque imagínate, no es lo mismo un hombre divorciado que una mujer divorciada,
No es lo mismo un hombre divorciado con 2 hijos que una mujer divorciada con 2 hijos. No siempre dirán que qué loca era que se divorció. Eso, justamente ese castigo social, eso es lo que... Es bastante complicado, como tú mencionas, todos estos estereotipos que nos ponen a las mujeres, y más que nada no nos damos cuenta que es muy difícil salir de un ciclo de violencia, es muy difícil pensar que la persona a quien tú confías, amas, pueda llegar a hacerte daño, y es que son tipos de violencia muy sutiles que empiezan a tener con nosotras, como la manipulación, el aislamiento, el hacernos pensar que si nos celan demasiado, nos prohíben cosas, no daño, sino más bien que esa manipulación nos hace creer a nosotros que es porque me quiere. Y es que hemos tenido siempre esa idea de un amor posesivo que muchas veces se nos hace tan complicado asumir que estamos viviendo violencia. Y también el hecho de separarnos, como tú dices, el hecho de que nos estigmatizan demasiado, de que podamos pensar como personas que hemos fracasado en algo que queríamos hacer. De acuerdo, de acuerdo. Tal cual, lamentablemente es así. Entonces yo sí invito e insto a la sociedad que nos demos cuenta la capacidad que tenemos nosotros para cambiar esto. O sea, está en nuestras manos, realmente los instrumentos legales que ya existen se lleven a la materialidad. Porque mientras nosotros sigamos romantizando estos actuales, sigamos naturalizando las distintas formas de violencia, no lo veamos como un error. Créeme, yo di clases de género mucho tiempo y en clases mucha gente alzaba la mano y me decía, profe, eso no me pasa a mí. Lo que usted me está contando no me pasa a mí, entonces no sé de lo que está hablando. Invito a que no nos pasa a nosotros, no dejemos de pensar que sí le pasa a nuestro vecino, a nuestra vecina, a la gente que está a nuestro alrededor, incluso en nuestra propia familia. Puede haber personas que están sufriendo eso y que no lo dicen, ¿sí? Por vergüenza, por el mismo hecho de no sufrir con este estigma y este castigo social, lamentablemente. Entonces, es válido e importante conocer. Y aquí también es necesario que nosotros no presionemos, no culpemos a la víctima, no le digamos como que date cuenta, haz algo, sino que más bien empecemos a empatizar y a darnos cuenta de que podemos, que tan solo escuchándolo, guiándole, buscando algunas instituciones que puedan hacerle un acompañamiento, porque violencias en sí es el aislarle, el hecho de mantenerle lejos de su familia, de sus amigos, justamente para que ella se vuelva más dependiente y se quede ahí en este ciclo de violencia. Exactamente, exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Creo que desde tu ojo de psicóloga clínica claramente ese comentario encaja desde una profesional. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Y asimismo es válido tener en cuenta que estos temas hay que tratarlos desde la interdisciplinaridad. No podemos solamente analizarlo como abogados, abogadas, psicólogos, sociólogos, antropólogos. No, justamente de eso se trata mi tesis doctoral, de analizar el tipo penal femicidio desde la interdisciplinaridad, porque si lo analizo, por ejemplo, desde el tipo penal específicamente, es un tipo penal muy subjetivo, ¿sí? Pero luego también es importante entender la realidad social y saber que efectivamente a las mujeres sí nos matan por ser mujeres, y eso es una forma de educar a la sociedad, de ponerle llamar a las cosas por su nombre y visibilizar un problema. En el momento en que visibilizas el problema, utilizas a la norma, ¿sí?, desde un marco incluso pedagógico, ¿sí? No solamente entenderlo como una forma de populismo penal, sino de llamar a las cosas por su nombre y entender como sociedad que también el femicidio no solamente se da en el plano de lo íntimo, el femicidio es íntimo, no íntimo y conexo.
Y no es solo íntimo, no es solamente relaciones de pareja o expareja y tal. También hay femicidios no íntimos, también hay femicidios conexos, y los cuales hay que tener en cuenta para poder identificarlos y sobre todo prevenirlos. Muchas gracias. Quiero agradecerte por todos los aportes que nos has hecho el día de hoy. Como te había mencionado desde el principio del programa, es un tema de mucha importancia que nosotros queríamos toparlo, y qué mejor que contigo, que en realidad tienes mucha experiencia y estás haciendo muchos estudios sobre esto. Quiero agradecerte y ojalá podamos compartir otra próxima oportunidad contigo. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches con todos y todas. Siempre es una alegría enorme dirigirme al pueblo de Ibarra. Gracias y seguro nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Una buena noche con todos y nos vemos el próximo viernes en Equilibrio. La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Redactiva y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti. Los santeños somos gente emprendedora. Los santeños somos gente solidaria. Los santeños somos gente que vamos por el camino del desarrollo y el progreso. En nuestra tierra se respira éxito, Es por eso que nada nos puede derrotar ni detener. Nosotros somos gente que aceptamos retos. Soñamos, sentimos y hacemos. Antonio Ante es una tierra bendecida por Dios, porque cuenta con gente como tú. Antonio Ante, tierra de emprendedores, es tuya. Alcaldía de Antonio Ante, estamos cumpliendo. Ahora puedes pagar la factura de tu servicio de Internet Plus a través de nuestra página web. Dirígete a la opción Pagos. En usuario y clave, ingresa el número de cédula del titular de la cuenta del servicio de Internet. Verifica y selecciona tus valores de pago. Luego, haz clic en Pagar. Finalmente, ingresa los datos de tu tarjeta de preferencia y da clic en Pagar. ¡Listo! El pago de tu factura se ha realizado con éxito. RD Technology. Somos importadores directos de productos que ni te imaginas que existen. La tecnología hace tu vida más fácil. Aquí encontrarás ese regalo ideal para cualquier ocasión. Desde un audífono para tu celular hasta un dron. Visita nuestro showroom en la Juan Antabalipa y Juan Francisco Bonilla esquina, tercer piso. O escribe a Vanessa al WhatsApp +593 98 834 7620. Te ayudamos a abrir tu emprendimiento. Trabaja con nosotros. Vende tecnología. rdtechnology.store. Precios de locura. Construimos graderíos y baterías sanitarias en el estadio de la comunidad de Tunibamba con una inversión de $26,106.84 masiva. Con este proyecto incentivamos la práctica deportiva en beneficio de la salud de los moradores de este sector rural de Cotacachi. Somos Cotacachi, pueblo mágico.